de verdad. Mire, creo que una parte importante con esto es que a mí me gustaría entender es esta. No tienes o sea, y creo que es importante para evitar a este tipo de personas. Lo primero es entender que no necesitas justificar a un villano para amarlo. O sea, a ti te puede literal gustar Scar o Frollo o Sahir o Griffin Aprendan, o el que tú quieras. Pero aprendan de los fans de Makima. sí, aprendan de los fans de Makima. O sea, O sea, a ver, la gente dice, ay, me molesta los que simpean a Makima. Prefiero que los simpeen sabiendo que es mala. estás De sabiendo que es verdad. mala, sí. Porque ese es el punto. O sea, no tienen que ser personas así súper buena ondas para que tú los ames. A ti te puede gustar porque es literalmente un hijo de puta. Pero ahí está el asunto. Es un villano. Obviamente su trabajo, su labor es ser el de un hijo de puta. Entonces, Mm. Sí, pero, ay, ese es otro tema, perdón que me meta, pero ese es otro tema que es algo que dice mucho esta gente que me parece súper absurdo, que es cuando dicen, es que el guión lo trata de manera trata de manera injusta. injusta. Uy, Y es como, bro, el personaje existe en el guión. No puede tratarlo de manera injusta, no es una injusta. persona, es un píxel. Después tú dices que la que no distingue realidad y ficción soy yo. Es uno. Sí, o sea, es como, es un personaje que no existe dentro de una obra, y Sí. con un papel determinado, existe para algo. Es como decir, no. Bueno, esto es muy parecido también cuando los que dicen, es que el protagonista debería haber sido este secundario Uy, Dios carismático mío. que está pensado Pasa para mucho ser con el... Boku no Hero. Pasa mucho con Boku no Hero y No, no. como Mirio No. debería haber sido el protagonista. No, porque No. Mirio no está pensado para ser un protagonista. Mirio está pensado para ser un secundario carismático. Y no Eso ya tiene poder funcionaría. genial, no jodan. Sí, no funciona. No, es que No, está no. tratado con injusticia como el guión. ¿Cómo que está tratado con injusticia con el guión si se roba la pantalla? Sí, de paso, Es, es que eso es lo otro. Muchos de estos villanos se roban la pantalla. O sea, la escena de Frollo con Enciende, me quema, o sea, la de la canción. em, porque con tienen la, presencia sí, o y sea, carisma. sí, o sea, hace que tú te atraigas, o sea, o sea, todo ese desprecio que tiene hace que tú, en cierto modo, lo quieras, o sea, porque te impactó, te parece un personaje memorable. Entonces, con este tipo de personajes, uno tiene que decir, creo que uno aprende eso, no tienen que justificarlos para quererlos, nadie los va a decir que son Bueno, unos desgraciados por eso. sí, va a haber gente que se lo va a decir, pero es gente estúpida que tienen que bloquearla y seguir con su vida. Sí, O sea, obviamente con realmente, ese tipo de personas sí no se puede tratar. O sea, o sea, si ustedes ven obviamente, un facho en la obviamente, calle, tienen dos opciones, o se pasan a la otra esquina o le pegan un puñetazo, pero no vayan a hablar con él. no promovamos la violencia. No, pero o sea, quiero decir, hay gente que piensa que está como, y en esto sí que creo que tuvo la culpa un poco cierta crítica reduccionista en la izquierda, ojo, pero hay gente que piensa que para que algo te guste tiene que ser moralmente correcto, y no es verdad. No, no tiene que ser O así. sea, precisamente, si bien nosotros creemos que la realidad afecta, o sea, que la ficción afecta a la realidad, no es, Sí, no es una relación uno a uno. Sabemos reconocer lo que es ficción o lo que no. Es una capacidad que tenemos los seres humanos. es más, se Y supone que la crítica busca concientizar al autor, entonces cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es que el público sea consciente de lo que consuma, claro, o sea, para que así tengan una evitar este tipo. lectura, que tengan una lectura atenta. Ese es Sí, el punto. ese es el punto de Tener la una crítica. lectura atenta. Sí, que No qué me ser está una amebita, no ser una amebita que va absorbiendo las cosas por osmosis. Mira, yo les pongo un ejemplo. A mí me encantan las historias de Yakuza. Me encantan. Sí, No sé qué tienen los Yakuzas que me resultan como súper sexys. O sea, sobre todo los que son de obras de demografía femenina. Es como que los mafiosos en general, pero los Yakuza en concreto, con esos tatuajes, me encantan. las Me encantan, ojeras. de verdad. Y además es como que siempre son historias que se tratan sobre personas que han sido arrastradas por una vida marginal a este mundo de crimen, pero lo odian y sufren. Y me encanta, y es tan sexy. Pero soy súper consciente de que primero los yakuzas no son así, los de verdad. Y segundo, de Salir que la con... yakuza... No quiero un novio yakuza. No, no No, quiero un no, no. yakuza más de casa. Entonces, O sea, no, no vieron cuando... Metástasis, eso es lo mismo, pero en japonés. Listo.
Claro, no quiero eso, simplemente quiero ver obras de yakuza porque me gustan. Esto es lo mismo, nadie quiere una novia como Makima, nadie, absolutamente nadie, y está bueno ser conscientes de ello. Está bueno Sí, hacer esa diferencia entre deseo y fantasía, ¿sí? Y además es que con otras cosas lo tenemos súper claro. Realmente nadie quiere subirse a un barco pirata para ir a pelearse con dictaduras, peligrando su vida. porque es muy probable que no vas a hacer eso. No, y porque además ir en barco es súper aburrido. Así De como acuerdo. entre nosotros, ir en barco es súper aburrido. Nadie quiere hacer eso, pero vemos One Piece y es como, ay, ojalá ser parte de los Mugiwara. Sabes que no es cierto, porque Los es una guaras, sí, fantasía. Quizás con el tema del romance y todo esto lo tenemos más es como una situación más cercana, nos cuesta más hacer ese planteamiento, pero al final es lo mismo. Entonces, eso, está bien. Si quieren simpear a un villano, simpéenlo. Yo simpearé a mis yakuzas para siempre, pero eso no quiere decir. No por eso voy a justificar la existencia de la yakuza. No por eso. Los personajes que les gusten no tienen por qué ser moralmente correctos. sí. Y si alguien piensa eso. Y lo otro es que en el caso de que tú simpatices con ese villano, o sea, que tú empatices con él, eh, o sea, tienes que entender que eso es porque tal vez hay ciertas cosas que por experiencia, por ideología o por formas en las que tú ves el mundo, tú digas, ah, vale, le tengo cierto cariño a este personaje y puedo entender, pero esto no significa que sus acciones sean correctas. En mi caso me pasa otra vez con Sahir. Sahir es alguien que activamente es anarquista. Y hay elementos en donde la propia obra te dicen, ah, vale, es un poco más humano porque de verdad amaba a sus seres queridos, amaba a su novia, era alguien que buscaba que en realidad todo el mundo tuviera como que un lugar en el mundo. Pero una vez, pero toca también entender esto, es un villano y hizo cosas crueles y parte de su metodología hizo que ciertas consecuencias en la obra salieron mal. Entonces, Sí, más que toca nada seguir el tomando en punto cuenta es. su papel de villano. Más que nada, el punto es ese de preguntarse, no es preguntarse, ¿este personaje es villano o no? Sino Más bien, preguntarse, ¿qué nos quiere contar esta historia diciendo que este personaje es el villano y no otro? sí, ¿No? sí, O sea, sí, ¿cuál es la retórica? ¿Cuál es el punto de esta historia? ¿No? Y no sé, ahora supongo que podemos pasar a lo de... ¿Qué hacemos con esta gente? pues, una parte sí sería bueno la de que no se coman en cuenta, o sea, si ustedes llegan a topar con estos videos, es no comerse el cuento entero, hagan sus propias investigaciones sobre el tema que van a hacer. Así, Porque igual yo creo que la gente que nos está escuchando no creo que... no, pero también es cierto que toca concientizar sobre eso. O sea, si ustedes se llegan a encontrar con este tipo de gente y ustedes digan, ¿será verdad? Y váyanse a investigar. O sea, No estoy diciendo con esto piensan... no estoy diciendo con esto que se lean un libro entero, sino vayan y literal hagan una googleada si los temas tienen cierta relevancia. Básicamente, si alguien les dice que un villano está justificado porque matar a toda una exterminar a toda una etnia está bien porque son criminales todos ellos, quizás haya que desconfiar de esa persona. Sí. Lo otro es también, lo otro es también identificar cuando es una crítica vacía y cuando es una crítica que tiene cierta argumentación. Sí, o sea, también pensar siempre, sí, pensar en la argumentación y pensar en lo que mencionábamos antes. Esto que me está diciendo en la obra tiene sentido. Sí, Yo leí esta historia. ¿Esto realmente es así? O sea, en el texto, porque hay, por ejemplo, hay muchas este tipo de interpretaciones de no, el villano realmente era el bueno, se basan en una cosa que es que el narrador miente, sobre todo sí, cuando son novelas, ¿no? Pero que la narración me está mintiendo. Eso solamente es cierto cuando se trata de un narrador poco confiable, que no es la mayoría de las veces. Y cuando es un narrador poco confiable se termina desvelando y se sabe. como en el Joker, como en la película del Joker. O, por ejemplo, como Lolita de Nabokov, Sí,
en el caso de Lolita de Nabokov es un narrador poco confiable y hay elementos para darte cuenta de que es un narrador poco confiable, como el hecho de que sea un pederasta. Sí. Entonces hay cosas así. Entonces ahí uno tiene que bueno, pensar, obviamente hay historias también que son muy abiertas a la interpretación, que son muy ambiguas y que ya es mucho más difícil. Lo que pasa es que aquí, y por eso es también problemático, estamos hablando de películas para niños, para toda la familia, que tienen un binarismo bien y mal súper explícito. Entonces, pero bueno, no siempre va a ser tan fácil, pero en estos casos, sobre todo, es como hacer un momento. A mí me suena que esta persona trató de matar un bebé en la primera escena de la película. Sí. Sí, Yo no, creo que o con sea, eso. Yo creo que con eso salen las primeras luces rojas, ¿no? sí. Me gustaría oír las opiniones de la gente. Que Sí, llevamos hablando mucho rato. Ya voy a darles las opiniones a la gente. Recuerden, para los que vayan a ver lo que lo estén viendo en YouTube por diferido, recuerden que yo hago estos espacios en Twitter y que las personas que estén en vivo pueden hablar ya en la última sección del podcast. Entonces, si ustedes me quieren seguir, aquí dejo las redes sociales en las cuales yo estoy para que puedan hacerlos. Yo casi siempre aviso con un día de antelación. Dicho esto, empecemos con las personas a hablar. Vamos con Drowsy, del canal del canal Drowsy. Adelante. Hola, ¿me escucha? Hola. Hola. Hola, ya lo escuchamos. Drowsy. Hola. ¿Qué fue? Hola. Ahora sí se me escucha, creo. Sí, te escucha bien. Adelante, ¿qué querías decir? Bueno. Sí, bueno, me estaba rondando una idea, hace un poco reflexionando, de que básicamente el peor mal de todos es de donde surge todo esto, básicamente son los críticos o sea, los críticos, los analistas, los que analizan animación, caricaturas, todo eso, en donde estamos todos nosotros. Y cuando no tanto su moral o su postura, porque la verdad es que creo que su postura, que algunos tienen postura conservadora, otros tienen postura más así, o sea, eso no es tanto el problema, sino es más bien cuando a su crítica la componen argumentos muy conspiranoicos. Por ahí estaban diciendo algo de lo de Frodo, y desde hace tiempo ya estaba siguiendo también la decadencia de el furro, que ustedes ya todos conocen, que... No lo vayamos a mencionar aquí. Ya bueno, no lo menciono, ya el furro de Frodo, ya. Y también su video, sí. Su video de Kira no hizo nada malo, pero Like no era malo, pero Kira sí, una cosa así. Creo que sus argumentos tan conspiranoicos, del calibre de que los gitanos eran malos y justificando a Frodo por todo lo que hizo. Y también voy a meter en el ejemplo una cuenta de Twitter que decía que Scar era bueno porque la propaganda de Rey León no era una cosa así. Creo que ese tipo de críticas no deberían ser tomadas tan en cuenta porque son argumentos muy conspiranoicos. En cambio, la crítica debería un poco, ¿cómo decirlo? La crítica debería ser cuestionar las presuposiciones de todo, básicamente, de una obra, del autor incluso, y básicamente, al menos la visión que yo tengo de la crítica sería qué nos dicen estas obras o estas historias acerca del mundo y de nosotros mismos. Y yo creo que si tenemos ese eje mucho más claro y más en el centro de las cosas, en el centro de nuestras críticas y de nuestras opiniones de nuestra argumentación, básicamente, es cuando la crítica o los análisis que podamos sacar ya no van a ser tan del plan conspiranoico, justificando villanos o ese tipo de cosas. Y otro, antes de que se me olvide,
lo malo de estas críticas conspiranoicas es que es muy fácil de digerir, es muy fácil señalar que los gitanos son los villanos, el Rey León tiene propaganda, no sé qué propaganda, pero tiene propaganda. Así que sí, eso llama. Eso llama. Ay. Uy, mi oído. Au. Perdón. Es que se oyeron unos pitidos muy... Perdón. Sí. Me parece súper interesante lo que estás señalando del tema de la propaganda, porque eso también es algo que me hizo mucho ruido cuando vi ese comentario. Porque básicamente lo que estaba diciendo es que los recursos expresivos de la película eran propaganda y eran manipulación. Cuando no. Es verdad que una obra de arte, una obra artística puede ser usada como propaganda, obviamente. El triunfo de la voluntad. Pero eso es porque... Claro, pero eso Sí. tiene que ver con... esto tiene que ver con el mensaje, el discurso, precisamente, la retórica de la historia, no con que use música tenebrosa para mostrarte a un personaje que es imponente o que te tiene que dar miedo. Eso, no sé, se supone que es lo que tienen que hacer las historias. ¿Sabes? Aquí es cuando me acordé de un video de no sé si ustedes conocen a Cordura Artificial o Esquizofrenia. Sí. Sí. Él hizo un video hablando sobre eso, sobre fans de caricaturas. Sí. Sí, y él hizo esa misma comparación. Él decía, "Ah, hay un personaje que es blanco, eso quiere decir que esta película es destrucción de la gente blanca o de supremacismo blanco". Y uno, ¿de qué estás hablando? No hay ahí. No. Es solo un tipo blanco sentado en una banca. Sí. O sea, Y puede parecer, yo puse el ejemplo de la Caperucita Roja, que es comunista, y puede parecer muy ridículo, pero realmente ese es el nivel de los análisis que estamos hablando. Sí, como decir naturalmente, naturalmente cuando se hacen análisis, digamos, tratando temas, por ejemplo, las tesis políticas que tiene cada obra, que en parte yo hago ese tipo de cosas con mis videos, naturalmente se le da un énfasis mucho a la investigación, o sea, y naturalmente en esos videos son fuentes o se hablan de ciertos libros de ciertos autores o incluso comparan con ciertas obras para poder dar sus puntos dentro de la película, de cómo vemos nosotros a tales personas en la ficción. Mi ejemplo favorito es Becca Salas. Ella es una videoensayista que literalmente... Diosa, sí, ella hace ensayos muy, cielo. pero muy largos y estructurados, pero se nota muchísimo en eso que ella estudió muy bien los temas, que si digamos iba a hablar de Turning Red, iba y hablar de cómo es que esta película pues toca temas sobre la sexualidad, en especial de las mujeres. Ella literal se nota que leyó libros como por ejemplo los de Foucault para poder generar su tema. Sin embargo, ella los expresa exactamente con ejemplos en la película cuándo fue que esto está relacionado. Entonces, ahí es cuando se ve en realidad cuando son análisis o videoensayos con mucho más, con un propósito de verdad, concientizar a su público en este tipo de tesis. Sí, bueno, yo veo esos videoensayos más como una excusa, digamos, como un vehículo para hablar de ciertos temas, como por ejemplo, Sí. no sé, sí, es así, básicamente, Turning Red, por como poner en el título para simplificarlo, Turning Red y el feminismo, y no sé, citas a Judith Butler y dices que en esta parte de la película se expresa un montón de estas dinámicas y bla, bla, bla. Eso es una forma de crítica válida que me parece bien bacana, incluso porque como Becca Salas, también otros como Prascat, también Paul Pagan. ¿Pau pa qué? Pau Pagan. Ya. Sí. Pero básicamente a lo que yo iba, porque ya se me estaba yendo la idea, es a la crítica conspiranoica, a la crítica conspirativa, que es cierto que usa mucho de la moral del propio crítico, no importa tanto su moral, pero lo que sí importa es cuando usa argumentos conspiranoicos para básicamente, voy a repetirlo, básicamente decir que este es el villano, que estos son los malos y ellos están gobernando toda la élite, y en lo que me baso es básicamente en presuposiciones que no sé por qué son ciertas, y en prejuicios que yo mismo tengo acerca de tal o cual colectivo, o por ejemplo, digamos que sale un personaje machista en una serie y tú lo justificas, justificas diciendo que
no, que en realidad es coqueteo normal, no está acosando, bla, 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 bla. Y eso es una mezcla entre tu propia moralidad o tus propios prejuicios, más ¿cómo decirlo? Una especie de como crítica conspirativa, básicamente. De que, y encima que te puedes justificar con cualquier cosa, ¿no? De que desde los años 30 los hombres siempre han visto esto de que las mujeres son sumisas, pero eso no es cosa de la sociedad, sino de que así eran los tiempos y ahora porque es diferente, que los machos alfa, que los beta, juro que por ahí debe haber una crítica similar justificando a personajes machistas como el musculoso que sale en La Bella y la Bestia con su amigo chato. De hecho, puedo confirmar que lo hay. Sí. Puedo confirmar que lo hay. Sí, es que eso es un poquito lo que decíamos, ¿no? De forzar tu discurso a las obras, y el tema es que no siempre se hace con mala intención, pero creo que hay unos casos donde realmente tiene una mala intención. Sí. Y usar estas técnicas de teoría conspiranoica contra... porque parecen inteligentes, es que realmente lo que quieren hacer es parecer inteligentes, convencer a los que les están escuchando de que si quieren parecer inteligentes... De hecho, utilizan palabras para sonar más inteligentes, como maquiavélico. Claro, usan una terminología muy intelectual, entre comillas. Claro, que ojo. Hablar bien, o sea, tener un vocabulario rico y expresarse con él, no es sinónimo de pedantería. Pero canta mucho cuando una persona se está diciendo algo súper vacío, pero lo dice con estas palabras y es como... ahí canta, la verdadera genialidad sería escuchar a una persona que habla en jerga, que habla así como en jerga, como en el lenguaje cotidiano, y decir cosas súper mega profundas que están súper bien estudiadas y que se respaldan bajo. Así como Beca Salas lo hace mucho. Aunque sí usan terminología medio técnica, al final sí usa muchos chistes, muchos memes. Una genia esa chica y su equipo. Yo en mis videos trato de mantener el vocabulario sencillo, y si hay un término que es más rebuscado lo explico nomás, porque lo tengo que usar lo explico. Pero la cosa es eso, que es como que se disfrazan de una falsa intelectualidad. Sí, bueno. Y el discurso es si tú quieres ser inteligente como yo, que estoy despierto, entonces tienes que repetir exactamente lo que yo te digo. No, sí, es que mucha gente que usa estos argumentos conspiranoicos está rodeada de más conspiranoicos, o está rodeada de como que más predispuesta a cromárselas de algún modo, seguir sus ideas sin cuestionarlas o sin tanto prejuicio, porque este tipo son inteligentes y parece que tiene las respuestas, pues, ¿no? Y es como un comportamiento medio sectario, medio ¿cómo se llama? Coercitivo. Y además es obvio, claro, y además precisamente van a estas obras de la cultura pop que son propias de la infancia de mucha gente, porque se dirigen a un público que no ha podido tener o no tiene, o no ha querido tener, pero no tiene como una formación cultural más amplia. Y entonces de alguna manera no tienen las herramientas tampoco para defenderse de este tipo de discursos, ¿no? Al final, al final puede propagar ideas muy ya no pendejas, o sea, ya no pendejas, sino nocivas, básicamente nocivas, de propagar racismo, racismo oculto de bienestar para el pueblo o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y además es como racismo oculto en el bienestar del pueblo, justificándome en una película de Disney que amas. Homofobia justificada en propaganda. Es que al final los conspiranoicos sí tienen como que las bases buenas, pero todo lo demás está construido en cosas. Por ejemplo, cuando odian a Disney, pero no lo odian porque sus prácticas por sus prácticas monopólicas o ese tipo de cosas, no porque es inclusivo LGBT, que usa representatividad falsa, que esto daña a los homosexuales y por ende los homosexuales como colectivo, izquierda, bla, bla, bla. Básicamente hacen eso todo el tiempo.
Sí, crear un este de paja. Un hombre de paja. Ahí está, hombre de paja. Sí, mi pregunta por eso es: ¿qué hacemos con esta gente? Porque ignorarlos no sirve. Pues como Ignorarlos mínimo no sirve. no darles, en lo personal sí creo que no hay que darles visibilidad, hay que darles la menor visibilidad posible. Para Sí, siempre. a lo No, mucho no, lo no que creo yo que haya que considero- darles visibilidad. No creo que haya que darles visibilidad, pero creo que hay que responder de alguna manera. Porque, mira, ejemplo aparte, ¿cuánto tiempo dentro del feminismo se estuvieron ignorando o bajándole el perfil a los comentarios más misándricos, más así, hasta que de repente resulta que tenemos una preciosa comunidad de feministas, entre comillas, transfóbicas, ¿no? Sí. Ahí, que son misándricas y misóginas a la vez, porque vienen con el pack La completo, suelen incluir racismo y clasismo, son Y maravillosas. hasta a veces machismo. Entonces, sí, y hasta a veces machismo, ¿no? Claro, porque son misóginas. O sea, en realidad parten de la misandria, ¿no? Pero hay una misoginia que nace de la misandria ahí, que es: si eres mujer y has tenido un contacto libre y consensuado con hombres, eres una... no, la palabra con P. Entonces, Sí. no dicen eso, lo que dicen es que eres una alienada, pero es básicamente la misma retórica. No dijo. Entonces, ese tipo de cosas surgen por ignorarlo. Ahora mismo, la otra vez vi un comentario, un tweet por ahí, decía: vais a ver, era español, ¿no? Entonces decía: vais a ver qué gracia cuando todos estos chavales que han crecido viendo a estos streamers decir que todo es culpa del feminismo y de no sé qué y no sé cuántos, se hagan mayores y sus padres flipando porque ellos creían que estaban viendo a gente jugar videojuegos. Oh, Ya se está viendo. Y es verdad. Y ya se Es está viendo. verdad. Es verdad, entonces es verdad. Hay que no creo que sea algo que haya que ignorar. No sé cómo hay que responder, pero La no verdad se es que puede Lo ignorar único que porque yo siento que podemos hacer en ese aspecto es, así como ellos tienen sus grupos de sus lugares para poder decir todas sus bujadas, nosotros podemos crear espacios de ambientación en donde invitemos a la gente a pues a ser personas un poco más conscientes de este tipo de prácticas, o sea, de que esto es nocivo y más bien alentar a cosas más positivas. Sí, es una buena forma de combatirlo, porque pero lo que vuelvo a decir es un poco de que si bien Porque es que esto también viene de mano con que hoy en día los algoritmos en muchas redes sociales lo que buscan es generar. prefieren contenido más controversial, más Sí. más señalativo, más ¿cómo se llama? Bidireccional, ¿cómo decirlo? Muy sensacionalista, muy de derecha Muy clickbait. o muy de izquierda, ajá. Premian mucho ese contenido, por ejemplo, por eso que canales como no sé, un montón de canales que tienen esta postura de culpa pro. Tranquilo, espérense. Lo van a funar. No pasa nada, voy a silenciar sus nombres. Intenten no usar los nombres de las personas que vayan a usarlo porque Chucha, ya. me pueden meter en problemas. Ya. Sí. Ya, Pero eso pon un Sí, voy a tener que poner un tweet, sí. sí, pero bueno, sí, la cosa es que sí, o sea, yo creo que también hay un tema de esto, de que premian mucho el contenido. Además, muchas veces este contenido es parasitario, porque sale de responder al contenido de otras personas, ridiculizarlas. Esto ya es meterse más en otro tema, ¿no? Porque no es exactamente el mismo tipo de contenido, pero al final también un poco, ¿no? Son videos fáciles de hacer. En el fondo, que generan muchas visitas, que parasitan el contenido de otras personas, que mantienen un flujo constante, y en lo que tú te documentas y haces un video, no sé qué, o te ves la serie que te tienes que ver para hacerle la reseña, el tipo ya sacó como 6 videos, Sí. videos diciendo exactamente lo mismo, culpando a la misma gente y realzando una vez más su discurso de... Claro, mira, incluso uno de estos señores de los que hablamos dice que no hace reseñas de series. Solamente hizo de Death Note, pero que no hace reseñas de series, solo de películas. Y es obvio que porque la película te invierte mucho menos tiempo en verla realmente.
Es eso, o sea, Sí, obvio. para hacer un video de 10 minutos diciendo que Frollo estaba bien por querer matar gitanos o que el King Candy tenía razón porque gracias a él el juego era popular. O sea, Ay, el de Romper Ralph. Entonces, y aparte de mal villano, malos argumentos para para defenderlo, pero justificar, sí. sí. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay que yo les- responder en algún lado, pero hay que responder, no hay que callarse, hay que... Ok, Sí, lo mejor voy a es darle... responder, pero con nuestro Esperen. con nuestro Voy a propio- darle... Espera, que alguien quiera hablar, y Espera, nosotros hablamos mucho. es que quiero darle más espacio a otras personas para poder pues hablar y Sí. pues, hay mucha gente que no está dándole. Entonces le voy a dar la palabra a ver, de las 3 solicitudes que tengo, le voy a dar la palabra a Hidei para que pueda hablar y luego se lo doy a Cantrim y luego a Francis. Así que adelante. Adelante, Hidei. Hola, Hidei. Hola. Adelante, pase. Ahí está. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Bueno, aquí son tardes. Ah. Marina, seguro que son noches. Sí, para mí son noches. Sí. Sí. Estaba pensando. Era, lo primero, perdón si tartamudeo mucho. En general, cuando grabo audio, suelo tartamudear más de lo normal. No hay problema, dele. Que me parecía interesante lo que estaban diciendo de que qué hacer con esta gente. Y estoy de acuerdo con Marina en que ignorarlos no es una buena opción y me parece buen ejemplo el de los test, pero darle una excesiva perdón, excesiva repercusión tampoco siento que sea la idea, porque igual que el ejemplo de ignorar está en las test, ejemplo de dar mucha exposición. No sé si los que no sois de España lo conocéis, pero Vox. Sí, más o Que menos. fue Más o menos, sí. un partido que explotó porque la tele se le hablaba mucho y tal. Y yo pienso que, como bien dice el vídeo de cortar por la línea de puntos, si no me equivoco, Marina, nadie se hace nazi por un vídeo. Me refiero. Sí. Me parece que realmente a lo mejor que se puede hacer con este tipo de personas y este tipo de contenido no es tanto atacarles a ellos o repercutir tanto a ellos directamente, sino No, para nada. sino crear, O sea, sino asegurarse que el ambiente en el que están las personas no oyentes y en el que están las personas influenciables, a.k.a. niños, estén en un entorno que si escuchan eso y empiezan a hacer dudas puedan preguntarlo y puedan decir, vale, claro, es que esto, pues hombre, matar gitanos igual es verdad que no está bien y este pavo igual no es la eminencia que yo creía que era. no sé, es que tampoco creo que, o sea, yo siento que tampoco podemos influir tanto en la vida de otras personas en el sentido de que no le vamos pero no vamos a sí. ir a su casa como youtubers y vamos a decirle, pucha, no, pero está haciendo sí, cosas, es está haciendo que huevadas, ¿no? No, Lo pero mejor que podemos pero hacer el punto- nosotros es pero más que nosotros me refiero a que la familia más centrarse en familia, educación, etcétera, crear más una cultura que no sí, yo estoy de acuerdo con Hidei. por cierto, Entendí. O sea, Me llamo- yo creo que... de- Dime. no me llamo Hidei, me llamo Vale, Hidei. Hidei, perfecto. Pues Ah. Hidei, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hidei. Creo que el punto no es tanto si hay que responder o no, hay que responder de alguna forma, pero hay que pensar en cómo, ¿no? Y creo que aquí hay dos puntos. Uno es que hay que hacer un esfuerzo de alguna manera
Evidentemente no se puede confiar en que todas las familias vayan a tener el trabajo que tienen que hacer en ese sentido, pero por ejemplo se puede promover la lectura atenta, esa de la que estábamos hablando, es algo que se debería promover en los colegios, ¿no? O sea, es algo que se debería trabajar. Enseñar no solamente a leer, sino a entender y cuestionarte lo que lees. Como una manera también de extraer lo mejor de lo que estás leyendo, porque este cuestionamiento no es solamente para ser un crítico puntilloso, sino también para pensar dónde está lo bueno de esto, dónde está la maravilla, qué mensajes preciosos tiene que entregarme esta historia que me gustó tanto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que podemos responder sin dar repercusión. Puedes agarrar una captura y borrarle el nombre. También. Puedes decir, he visto un vídeo que dice tal y cual cosa y pienso esta. Puedes decir, puedes hablar de estos temas sin mencionar y sin dirigir a la gente directamente al contenido de estas personas. Porque eso es lo que quieren al final. Muchas veces es lanzar una burrada para que se esparza como... ¿no? De hecho, es algo curioso. Naturalmente ese tipo de personas hablan como que sí buscan la intencionalidad de pelear, porque sí he visto como es que cuando alguien les da un argumento bien fuerte, o sea, que sí es con intención de decirle por qué está mal, y estos inmediatamente se callan. No buscan darte la pelea porque saben que tú le puedes dar contraargumentos. Naturalmente odio usar ejemplos personales, pero una vez yo dije que todo arte que consumimos es político, y pues se armó un poco el debate aquí en Twitter por eso, y una de esas personas se quiso hacer la lista conmigo, y yo le debatí diciendo pues lo de que esta persona me dijo, imagínate que todo sea político, y yo le dije exactamente, muy irónico del sujeto que utiliza El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y la crisis de gitanos de la época de Europa para justificar a una persona horrenda. Y él no me volvió a hablar. Decidió hablar a las personas que le empezaron a buscar la pelea. Entonces... Sí, pues, básicamente economía. Entonces lo mejor sería en este aspecto, o sea, si bien toca evitar, o sea, como dice Marina, toca pues decirles que no están bien, que dejen de hablar babosadas en internet, también debemos en nuestras propias comunidades, en nuestras propias cuentas, generar esta influencia a nuestro público de ser más argumentativos y de cuestionarlo lo que hacemos, pero haciéndolo con una manera de que invite a las personas a decir, a hablar y a pensar investiguen. Y a conversar, sí. Claro. Y no de que tú digas yo tengo la razón y el resto está mal porque mira, la cosa es tan ridícula que el video de esta persona que decía lo de los gitanos, ¿vale? Su argumento era una novela de Cervantes. La gitanilla, es que ni siquiera es el príncipe. No era un texto de alguien, un cronista de la época, un registro histórico. Era una novela de ficción que se llama La Gitanilla. Supongo que el susodicho pensaría que en la época creían que los molinos eran gigantes fosilizados. Claro, sí, exacto, es eso. O sea, es como absurdo, ¿no? Y o sea, en todo caso, la novela sigue siendo un documento histórico en cierto sentido, pero en todo caso nos habla de la visión que tenía la gente en aquella época de los gitanos, que era racista, no de cómo eran los gitanos, ¿no? Entonces, my God. Es una cosa que a mí me yo creo que el punto y una cosa que me parece importante es que le estamos diciendo como nosotros, no como si nosotros fuéramos los grandes influencers. Yo no soy influencer, gente, no lo soy. Pero bueno, a lo que vamos es que estoy jugando. Okay. A ver, yo supongo que se me puede medio considerar como tal porque tengo pues soy relativamente conocida, tampoco famosa, pero soy relativamente conocida. Pero no. Una micro líder de opinión. No me digas eso. A mí aquí... Pero
lo que quería decir es que estamos hablando de nosotros, pero esto lo puede hacer cualquiera. O sea, aunque sean tus 4 amigos, al final es... Y esto es más un tema de hablar del tema, de no ignorar el tema y hablarlo. Es decir, oye, mira, que hay gente que está diciendo esto y es una burrada. Y daros cuenta de que es una burrada, ¿no? No es necesariamente redirigir a la gente a ese contenido, pero sí es una forma de responder de forma indirecta y porque al final tú cuando dices, si yo agarro, ¿no? Yo reconozco que con algunas cuentas que son... yo en general saco capturas y borro los nombres porque creo que nadie se merece... Que no solamente es que la gente no se merezca funas, sino que las funas son contraproducentes porque las funas no hacen de cambiar de opinión a nadie, porque te ponen a la defensiva, ¿no? Nadie va a estar más predispuesto a escuchar después de que vengan 25.000 tipos a insultarlo, no importa lo que sea. Pero hay cuentas que son gigantes, hay cuentas que ya creo que tienen una calidad pública, ¿no? Sí. Entonces, a mí me citan todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno. Por ejemplo, esta señora Terf, la Sanine la colombiana, la escritora colombiana. Sí, es maravillosa. Bueno, yo a veces, algunas veces he caído en retuitearlas directamente, ¿no? Y quizás no está bien, pero el punto es que al final lo que yo esté diciendo en mi retweet no es para esa persona, que no me va ni leer. Sí. Va a ser para el público que tú tengas. Sí, es claro. para la gente que está alrededor. Sí. No, entonces, eso. Al final Vale. Con lo no es que- algo que es... Con lo que tú decías, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo vi Matrix, tendría 17 años, tampoco hace tanto, mi conclusión fue, realmente las máquinas tienen razón. Porque, porque dije, si los humanos realmente han llegado al punto de destruir el cielo y dejar el mundo en ese estado, es que realmente no tal. Ni fueron, pues eso, este caso fue mi hermana y mi madre, lo que me senté y me dijeron, Navero Day. La lógica de las inteligencias artificiales. Sí. Esto hay que hablarlo. Y claro, realmente yo aquí cito un vídeo de Ter mientras me antiguo, cuando digo su nombre, que la palabra influencer a mí me parece que está muy mal puesta. Pero yo es cierto que he visto muchas obras porque Marina las ha recomendado, pero no porque Marina me haya influenciado con sus poderes de inflación, me ha dicho no, sino porque Marina tiene unos gustos que en cierta parte digo, porque por ejemplo para Code Geass es top de animes que he visto y no compartimos opinión ahí, me parece. Pero en cierta parte sí sé que las obras que le gustan a Marina hay mucha probabilidad de que me guste a mí también, porque coincidimos bastante en gustos. Y entonces no me parece que sea tanto influencia, sino representación de gustos, representación de una X persona que yo sigo le gusta esto y yo he hablado esto bien de esto, y como yo sé que cierta parte de mí vibra mucho en sintonía con dicha persona, pues yo sé que tiene muchas probabilidades de que me guste. Eso que Claro, está pero recomendando. yo creo que tienes razón. De hecho, vi ese mismo vídeo y estoy bastante de acuerdo. O sea, no creo que así como es como, ok, la ficción influye en la realidad, pero no es uno a uno. Con los influencers pasa un poco lo mismo, como que se sobreestima el efecto que tienen las cosas cuando realmente tanto la obra de ficción como el influencer son más bien parte de un ecosistema, ¿no? Sí. En el cual se favorece una cosa u otra. Pero yo creo que aquí hay igual un punto que nos lleva de nuevo a este tipo de discurso como forzado dentro de... Y es que, si bien uno tiende a seguir a la gente que piensa como uno, ¿qué pasa con estos influencers, ¿no? Con estas personas que se presentan como críticos de animación y
y terminan haciendo esto, ¿no? O sea, No, en el fondo es críticos claro, en el fondo pero se presentan como tal, se presentan como una crítica intelectual y no sé qué, y después están metiendo en esa supuesta crítica propaganda política, porque al final es eso, es propaganda política. Sí. Entonces, claro, ahí yo creo que, o sea, creo que por un lado Idei tiene razón, pero por otro lado sí creo que hay un peligro, sobre todo hacia cierta gente que quizás no tenga una ideología tan formada, por ejemplo. O sea, como digo, que no porque son muy pequeños, porque no han podido acceder a una mejor educación, lo que sea, pero que tienen no tienen tantas herramientas para defenderse y reconocer este tipo de discursos cuando los tienen delante. Más que herramientas para no conocerse, hay herramientas para cuestionarse, básicamente, porque claro, para tener ese cuestionamiento, discurso... de ese cuestionamiento básicamente surge todo lo demás. Este crítico dirá las cosas de verdad, no me estará hueveando para que llame mi atención y le compre cosas sí, claro. No, claro, está analizando de forma intelectual, entre comillas, una historia que me gusta. Oh, mira, nunca me había dado cuenta de esto. ¡Oh! Entonces, que obviamente seguramente hay una predisposición, porque lo que dije yo en la de cortar por la línea de puntos es cierto, ¿no? Nadie se vuelve nazi por ver una película o por ver un video. Nadie se va a volver pandillero por leer Tokyo Revengers, ¿no? Pero ¿no? ni nazi. pero sí puede ayudar. Puede dar un empujón. Igual quería comentar una anécdota sobre este tema de lo de reconocer los discursos, porque creo que muchas veces no es solamente cuestionarse, sino también reconocerlos. Y después, si les parece, le damos la palabra a otra persona que quiera hablar. Sí, de hecho, iba a decir que tú dijeras tu anécdota y ya le doy la palabra a otra persona. Vale, perfecto. Yo la otra vez estaba leyendo una novela en Wattpad que recomiendo muchísimo, es muy buena, es una novela histórica que se llama Little Italy, ¿de acuerdo? Que cuenta la historia de una familia de italoamericanos. Empieza con la crisis del 29 y termina después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Sí. Y resulta que el protagonista en una parte te empieza a contar cómo su hermano empieza a acercarse a unos grupos de gente, a unas reuniones donde hay un señor que habla con los chicos más jóvenes del barrio y no sé qué. Y entonces y la familia está medio como preocupada y todo, y entonces resulta que se acerca, en el contexto, ojo, de acercándonos a la Segunda Guerra Mundial, en un barrio de italoamericanos, ¿ok? Y entonces resulta que un día el chico se acerca y ve que su hermano está en una de estas reuniones alrededor de un tipo que está hablando como en una tarima más alto y todo, y entonces el tipo está diciendo, ¿por qué hay que vencer a estos comunistas que quieren minar la sangre joven de nuestra patria? Porque quieren captar... Y entonces en los comentarios de Wattpad había un montón de gente diciendo, sí, tiene razón, viejo, ven a mi país, no sé qué. Y yo estaba como, ¿pero son imbéciles? O sea, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, no digo que tengas que estar de acuerdo con el comunismo, por supuesto que no, pero ¿no te das cuenta de que ese tipo es fascista literalmente? Que lo que está pasando aquí es que los fascistas están captando al hermano mayor del protagonista, que, spoiler, era lo que estaba pasando. O sea, era obvio, y claro, es como si eso, alguien tiene cierta... Sí, es como ese episodio de The Boys donde la Stormfront, que es una antagonista, bueno, una villana dentro de la serie de The Boys, dice que la gente está familiarizada con la ideología nazi, solo que no les gusta la palabra nazi. Claro, sí, es eso, claro. Pero es que en el fondo yo no creo que estas personas, estos lectores de Wattpad que comentaban esto, estuvieran a favor del nazismo. Simplemente no eran capaces de reconocer... Es una mala interpretación de las cosas, de los Claro, argumentos. no, es que no eran capaces de reconocer que ese discurso nacionalista y anticomunista era una de las características básicas de los discursos fascistas. Claro. Y eso es porque es una falta de herramientas para reconocer el discurso. Ahora imagínate si tú eres alguien que está jodido por la izquierda porque en tu país... Tienes la mala suerte de haber vivido en un país que ha sido jodido por gobiernos de izquierda. Por ejemplo, Venezuela. ¿no? La eterna Venezuela. Sí, Venezuela. Otro.
Corea del O por Norte. ejemplo, por ponernos en un contexto quizás más cercano a esto, en un país de Europa del Este. Por ejemplo, Rumanía, Hungría o todo. Y entonces tú Sí. sabes que tu país ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de haber estado en un así. Y entonces aparece un tipo con un discurso nacionalista y anticomunista y tú no tienes las herramientas para descubrir, para ver que eso es la retórica fascista y dices, oye, tiene razón. El hombre araña. Sí. No, entonces ahí Pero es que- hay un tema también. Esperen, Pero esperen. la Ya me cosa toca, esperen, ya me toca darle la oportunidad a alguien más. A otra gente. A otra No podemos persona, sí, hablar porque- tanto. Sí. Y ya me toca silenciar a Drowsy y a Lidey. O sea, muchas gracias por participar de paso, pero es para poder darle más espacio a los demás. Un gustazo. Ok, un Chao, placer. chicos. Entonces, Buen día. muchas gracias a ustedes dos y vamos con el siguiente. Solo para aclarar, vamos a terminar con Beer Entin. O sea, los que están aquí ya van a hablar, pero vamos a terminar con Beer Entin para poder hablar. Entonces, o sea, para poder terminar este podcast. Entonces sigue el Catrín. Entonces, adelante. Buen día. Buen día. Hola. Hola. Buenas, Pues, buenas, sí, los escucho perfectamente. Qué raro. Como que hola, buenas. se muteó todo y de repente se volvió a escuchar bien. Buenas, primero que nada. Es que esto está un poco raro. En fin. Ujú. Pero hable. Espacios de Twitter. Y Twitter siento invadido por Elon Musk. Y bueno, de esperabas? paso Twitter no se sabe si se va a caer mañana. Exacto, Sí, claro. Hay que aprovecharlo. hay que aprovechar. Primero que nada, un saludo a Robin Dova, que los veo ahí escuchando. Y hace rato estaba Eri, pero bueno, ya a ver si regresa después. Iba a realizar un aporte acerca de cosas que nos enseñaron en nuestra licenciatura, ¿o qué es? No me acuerdo. En mi carrera de política, ciencias políticas y administración pública, Ujú. que creo que interviene mucho cuando se hacen estas propagandas en los videos de críticos que no son críticos, que solo están lanzando pues mensajes nocivos para la convivencia humana. Y es Se te está cortando. Sí, no si dijiste algo no lo escuchamos. Hola. 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 Si no pasa al siguiente y cuando vuelva Sí, lo- creo que se cortó. No sé. Es que aquí dice que sigue hablando. Bueno, ya solucionamos ese problema. Vamos entonces con el siguiente. El siguiente es Francis. Entonces le voy a dar la palabra a Francis. Adelante. Francis. Ya puedes hablar. Es solo que actives. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Aló, aló. Sí, se escucha. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Hola. A ver, esto es medio incómodo, ya que ya tocaron el tema que iba a aportar, pues, y como que lo complementaron bien, así que no sé. Pues hola. Hola. ¿Tienes algo más que decir? O sea, algo que... ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que eso es un no, así que Bueno, em, sí tengo algo más que decir para medio cerrar eso, y es que retomando y tal vez terminando con el tema de qué hacer con la gente, ¿no? Que es presa de los discursos de cierto tipo de personas. sí, dale. Di con confianza. Pues yo diría que sí hay la acción directa de gente como, pues, no sé, entre comillas influencers o gente que, o todo el mundo, mejor dicho, es como vital, porque es gente como
ya mencionaron, muy influenciable, que cualquier opinión medio, entre comillas, no sé, relevante, puede contar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchas amistades que, a ver, vivo en Venezuela y se imaginarán que aquí la opinión es muy conservadora. Entonces, al ver gente como a ustedes, pues en general, han cambiado su opinión y se han como que entre comillas reformado por... Es que no me gusta hacer ese tipo de términos con ellos, pero en fin. El punto es que fue un cambio que marcó la diferencia. Entonces aprendieron a diferenciar que el discurso de esta gente, obviamente leyendo e informándose por su cuenta, pues vieron que el discurso de esta gente pues estaba mal. Entonces, eso, lo que tengo que aportar es que si la acción de todos en general, no importa si eres relevante o no, a la hora de combatir a este tipo de personas que comparten ese tipo de opiniones tan nocivas, pues cuenta. Cualquier ayuda cuenta. Y eso, pues, lamento que sea corto, pero como dije, ya complementaron muy bien el tema, así que, no sé. Sí, creo que ya habíamos dejado bien el tema. Marina, ¿tienes algo que decir sobre eso? No, o sea, sí, estoy de acuerdo. Yo quería saber lo que nos iba a decir el chico de ciencias políticas, maldita sea. Sí, ya le voy a dar la palabra, que acaba de volver a dar la solicitud. Muchas gracias, Francis, por hablar. Vamos con otra vez a darle la palabra a la persona que se cotó, que me pidió solicitud. Entonces, adelante, Camtrin. Country. Aquí está diciendo, perdón por la falta de internet, fue un momento muy latam. Me permiten la voz nuevamente. Pero si te la permitimos, pero si hablas. Sí. Ok. Parece que Elon Musk me odia. Nada, se lo juro. Te escucho. A ver, me quedé en juicios de hecho y juicios de valor, creo, ¿verdad? No, empieza de nuevo. Okay. No oímos nada. Básicamente, en la carrera lo primero que recuerdo que se nos enseñó fue que existen dos tipos de formas de percibir la información. Unos que se llaman juicios de hecho, otros que se llaman juicios de valor. ¿Saben los conceptos o prefieren que se los explique rápido? Sería bueno que los explicaras de manera muy resumida. Sí. Más que nada porque también la gente que vaya a escuchar esto después lo agradecerá. Exacto. Juicios de hecho, básicamente a donde se ponderan argumentos y también hechos reales, sus consecuencias y más que nada, pues sí, la argumentación. Juicios de valor tiene que ver con la moral de las personas. Tiene que ver acerca de cómo perciben a ciertas cosas, lo bueno, lo malo y así. Hay ocasiones en que el juicio de hecho y el juicio de valor pueden estar coludidos, pueden tener cierta conexión, pero hay otras ocasiones donde pueden estar bastante separados. Las personas, bueno, estos pseudocríticos que buscan apelar a emociones y también pensamientos nocivos, tienden a hacer mucho esos juicios de valor. Buscan apelar mucho al sentimentalismo de las personas y pues para hacer llegar más rápido sus argumentos. Porque a todos nos va a chirriar si de repente nos dicen, fíjate, este político está haciendo esto y esto va a afectarte a ti, a tu familia y a tu perro. Nadie quiere que nos afecten a nuestra familia ni a nuestro perro. Entonces, ni mucho menos al exacto. Vamos a buscar la manera de impulsar nuestra enemistad contra ese político y evitar que suba a poder. Si es que no nos nutrimos de la información necesaria, como habían comentado anteriormente. Si no nos nutrimos de la información necesaria, que sería hacer un juicio de valor, no podríamos desmantelar esa narrativa falsa, esa falsedad que nos está tratando de inculcar el tercero. Y creo que sería de bastante ayuda
aunque también hay que medir entre el peso y el contrapeso del juicio de valor y el juicio de hecho, que también tenemos que usarlo en cierta medida para contraponernos a estas narrativas tóxicas y los mensajes nocivos que intentan dar estos pseudocríticos. Porque lamentablemente las personas, si es por lo que más se guían en un principio, es por los juicios de valor. Y después de ello es que prosiguen con juicios de hecho. Sí. Y también porque no todos tienen, como habían comentado antes, las herramientas para poder elaborar un buen juicio de hecho o si es que antes no se le apelan a sus sentimientos también. Entonces, yo como propuesta, más no como verdad absoluta, habrá muchas formas que aún desconocemos, pero que tenemos que intentar realizar para poder contraponernos contra estas narrativas. Pero la que yo quiero proponer por lo pronto aquí es jugar un poco su propio juego sin caer en la decadencia de la pelea. Es decir, tratar de primero usar el juicio de valor para apelar al sentimiento de la persona y rematarlo con un juicio de hecho. Pero el problema es que es muy difícil llegar a utilizar ambos al mismo tiempo. Hace unas semanas, digamos, quise intentarlo, ¿no? Quise intentar esto. Y señalé a la... ¡Demonios! El VIP, sí. No digan los nombres porque si no... Sí. Es para evitarme problemas y porque no quiero que estos espacios sean aquí los catalogue como funa, sino como lugares de conversación y análisis. Así que, sí, perdón. Hablé de cierta persona facha y entonces, pero no di un buen matiz entre mis juicios de valor y mis juicios de hecho. Porque, pues, bueno, o sea, a uno no le agradan tanto los fachos, ¿no? No. Entonces... Lo que pasa es que yo creo que también hay que tratar de no tener estas conversaciones en caliente. Exacto, también. Entonces, primero apelé a un juicio de valor, alimentándolo con un poco de hecho, pero cayendo erróneamente en sí. Por tratarlo en caliente, terminé haciendo más un juicio de valor más contraproducente que un juicio de hecho. Y hubo un montón de respuestas y tal, que pues sí, más que nada fachas, pero también personas señalándome mis errores que dije, demonios. Es verdad, no tuve que apelar tanto a este sentimentalismo. Que realmente te van a caer igual. Igualmente. O sea, aunque tú digas las cosas bien, aunque seas educado, te van a caer igual. Pero yo creo que siempre también es el punto de mantener estas conversaciones en torno a las ideas y no en torno a las personas. Hay gente que se merece que la señalen. Eso no creo que esté mal decirlo, pero al final es alimentar un poco este ambiente de farándula. Y miren, a mí hace un tiempo, esto los que están más tiempo, los que hayan estado siguiéndome en Twitter desde hace bastante lo sabrán, me pasó que un amigo dijo, oye, en Shumatsu no Valkyrie, ¿hay algún personaje femenino de cierta relevancia aparte de la Valkyria? Y yo lo retuiteé y dije, esto en realidad es cierto. No hay ninguno, o sea, no hay, y no hay ninguna excusa porque sí hay personajes femeninos importantes en la mitología y en la historia humana. Supongo que el error fue usar la palabra injustificable. Yo la estaba usando más en el sentido de que no había un motivo real, ¿no? Que no había... el único motivo era porque salió de los huevos, básicamente. Pero esto llegó a que uno de estos personajes que son así me terminara haciendo un vídeo bastante largo.
respondiendo a dos, Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, me Sí, acuerdo. eso también. respondiendo a dos tweets. Yo creo que fue la peor funa que yo he pasado. O sea, ninguna había escalado al punto de llegar a YouTube, como interredes, ¿sabes? Y, Sí. y fue... Y nada, la cosa es que al final yo creo que si uno cae en responder, o sea, si uno cae en ya señalar a estas personas, al final estás alimentando algo que ellos quieren, porque a ellos les encanta. Les encanta pelearse. De hecho, aquí hay algo curioso. O sea, lo que dice Marina es verdad, que toca tener cuidado de no hacer tweets en caliente, o sea, con mucha ira. Porque incluso esto ha jodido carreras de gente que no eran para nada, a mi criterio, malas personas. En inicios de este año, no sé si ustedes conocen a alguien llamada Lindsay Ellis, que es una de las videoensayistas más importantes de Estados Unidos. Dani creo que la suele decir Sí, mucho en sus sí. mensajes también. Sí. Sí, yo también la tengo como alguien de influencia porque me gustaba mucho su contenido. El caso es que este año se tuvo que ir de la plataforma porque no se aguantaba tanto el hate que le estaban haciendo. Pero la gota que colmó el vaso fue que ella había dicho, luego de que se estrenara Maya no, ¿cómo se llama? Raya. Raya y el último dragón. Ella había dicho que se le parecía mucho a Avatar, la leyenda de Aang. Básicamente estaba diciendo lo que todo el mundo había dicho, porque tiene razón, se parecen mucho en inspiración. Y le llegó un montón de gente diciéndole hey, o sea, yo no sabía que había tantos fans de la película, pero ahí salieron todos de la cueva a señalarle el hate. Y esto escaló de decirle que estaba mal con el argumento a decir que era alguien xenófoba contra los asiáticos. Y uno es como, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió ese argumento si solo dijo que se parecían dos obras iguales? Sí. Y por ese tweet ella terminó abandonando YouTube. Y fue bastante feo, o sea, se sintió como una patada en el estómago. Es como... Entonces sí toca tener cuidado a la hora de hacer este tipo de... No, pero, o sea, yo no creo que haya que caer en uno tener cuidado al decir las cosas, porque al final no puedes decir nada. O sea, yo creo que yo no dije nada malo y que no me merecía lo que me pasó y que quizás ahora lo evitaría decir, pero no está bien que tenga que evitarlo decir. O sea, no es tanto que te tienes que cuidar de lo que estás diciendo, sino cuando entras en este tipo de debates, no darle herramientas al enemigo. Eso, no darle herramientas para... Sí, el enemigo. El enemigo. Ya me van a funar porque dije enemigo, no, pero yo considero a los fascistas mis enemigos. Creo que pero, todo o sea, el si mundo. yo agarro... aparentemente Bueno, no. es verdad. Pero bueno, a lo que voy es que si yo voy y le mento hasta la madre porque estoy enojada, por más que tenga derecho a estar enojada, al final le estoy dando herramientas, ¿no? O sea, ahí, por eso yo digo que es mejor tratar de mantenerse, y esto es algo de lo que podemos caer todos, porque esta gente da mucha rabia. Todos pueden caer. O sea, todos podemos caer, yo he caído, todo, pero no, yo creo que lo óptimo es intentar mantener el debate sobre las ideas, sobre los discursos, precisamente y incluso por lo que mencionábamos también antes, lo que decía Idei, de no darles visibilidad, ¿no? Si yo lo nombro, la gente va a saber a qué ir a buscar, ¿no? Entonces, eso, no sé. Sí, como iba a Pues comentar. sí, Twitter es el único lugar donde puedes decir, me gustan los panqueques, y va a llegar una persona a decirte, ¿y por qué odias los hotcakes? Entonces... Claro, pero el problema Sí. no está en decirle, pensar que decir me gustan los panqueques está mal. Lo que no tienes que decir es decirle al otro, porque eres un imbécil. Exacto. Aunque lo sea. Exacto. creo Tienes que que ya respirar empezamos. hondo, Ujú. tienes Creo que que ya respirar llegamos- hondo y silenciar. Yes. Sí, creo que llegamos a un punto en común, en el sentido de sí toca hablar sobre estos temas, pero generando espacios Sí. de discusión sobre las ideas. Exacto. El que no esté a favor de esto se va bloqueado. O sea, no te queremos aquí. Chao, porque somos muy Chao. tolerantes. Sí.
Es que recuerda, ¿Había alguien tolerar más que quería todo, hablar? tolerar Sí, todo. quieren hablar. Ay, sí. Toca Martín y de últimas Adrián, y ya cerramos ya se me está haciendo un poquito largo ya el podcast. Entonces, muchas gracias. ¿Puedo decir una frase Canten por la- final antes de irme? Sí, díganlo. Recuerden, gente, tolerar todo menos la intolerancia. Cuídense. Chau. Listo. Hasta luego. Entonces vamos con Martín, y de últimas va a ser Andrean Cuetro. Lamento por el resto de personas que querían participar, pero es que ya se me está empezando a hacer muy largo este podcast, entonces Es mil que hablamos disculpas. mucho. Sí, hablamos mucho. Gente, es mi culpa. Gente, es mi culpa. No, es de ambos. Ninguno de los dos tiene sintaxis. Si tú hablas con... No, pero aparte, si tú hablas con aparte mutuals, yo tú hablo hablas con mucho, yo mutuals- soy muy... sí. O sea, si tú hablas con mutuals que en estos momentos me están oyendo, sabrán que no tengo sintaxis un poco. Entonces, adelante, Martín. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, ahí les estoy poniendo voz a muchos. hola Marina, hola Juanel, un gusto. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, seré breve porque creo que acá la mayoría quiere salir. Se me olvidó. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo del hemisferio. Bueno, complementando un poco lo que dijo el compañero anterior, creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Quitar locutores individuales no soluciona un problema sistémico. Me explico. Si ahorita tomamos todos estos sofachos de closet, los silenciamos, ¿quién no nos asegura que en una semana hayan 20 más? Sí. La verdad es que nada, y bueno, creo que acá tenemos que hablar del elefante en la habitación, que es el mismo funcionamiento de las redes sociales, en especial Twitter y YouTube, que literalmente se alimentan de esos conflictos, de esos puntos distantes y potencian los choques entre ellos para poder generar contenido. Si nos vamos al fondo del asunto, la mayoría de estos creadores de contenido ni siquiera son fachos, simplemente están devorados por esta dinámica de generar más views, de generar más controversia, para poder Mira, tener un retorno económico. No, hay un punto en que muchas veces se les come su audiencia. Hay un conocido youtuber, ay, me repito la voz. es Uy, no. uno que tiene Heavy en la cabeza, porque creo que ya sé que... Es un conocido youtuber español de derechas creo que que dijo que había llegado a un punto en que su público le caía mal. Que a partir de ahora iba a bloquear a los que hicieran comentarios demasiado racistas o demasiado misóginos en sus chats, porque porque había un momento en que era demasiado incluso para él. sí. Bueno. Y es como, por un lado, daban ganas de decirle, ay, sí, claro, eres tan inteligente. ¿Quién iba a decir que todo ese contenido tirándole mierda a feministas y a gente de izquierdas en general y diciendo que son unos alarmistas y que son... ¿Quién iba a decir que eso iba a llevar a que pasara esto? Oh, qué curioso. Hablar de homofobia trae homófobos. Oh, ¿Quién lo iba a decir? no. ¿Quién? No. Por un lado te daba ganas de hacer eso, pero por otro lado te das cuenta de un poco esa tragedia de que al final hacen lo que dice Martín, ¿no? Lo que dice Martín, ¿no? De ¿Martín o Martín? ¿Cómo es? Porque no tiene la tilde. Martín. No, es que bueno, es un poco Martín. mi nombre. Mi nombre es Pedro Martín, pero me dice Martín porque hay otros Pedros en mi familia. Vale, pero como en inglés, Martín. Ajá, algo así. ¿Aló? Vale, perfecto. Bueno, la cosa es que como lo que dices tú, esta gente termina devorada por esa propia dinámica que generan con sus suscriptores. Y en el momento en que dejan de hacer eso, sus suscriptores se enojan y pierden dinero porque es ¿dónde está mi contenido homofóbico? ¡Lo quiero! ¡Para ayer! Sí, justo. Lo que tú dices sobre... Para redondear, Lo que tú dices sobre esto de... Ah, no, siga y yo después hablo. No, solo para redondear, bueno, sí, expuse el problema, pero en sí creo que la solución
es que creo que tristemente no hay solución. O al menos ninguna que podamos hacer nosotros, porque si caemos en los mismos vicios para poder bloquearlos, solamente vamos a generar más conflicto. Lo que se puede Es que hacer, por eso yo creo que no hay que es- responderles a ellos. No, a ellos no, sino a ir a un poco a la base. Sino, digamos, tenemos que Sí. incentivar lo que es el uso crítico, ¿cómo decirlo? Un uso un poco más honesto o un uso un poco más, ya me olvidé la palabra, perdón. O sea, un uso ético ¿Consciente? ético de la tecnología. Sí. Creo que tenía que haber una legislación, no sé si regulación, porque creo que suena muy fuerte, pero los algoritmos de las redes sociales ya están jugando con fuego. Estos son 3 pelados que hablan que tienen que ver en feminismo, pero ya hemos visto que tienen consecuencias. Tenemos el Brexit, tenemos Quanon, ¿no? Y ya Sí. hay muertos con esto. No es una broma, no es simplemente gente que esté rajando dibujitos, simplemente es un peligro muy real y que tiene que ser un debate que tiene que no solo partir nosotros, tiene que partir de un sitio un poco más alto. De hecho, hay todo un estudio en Estados Unidos de cómo la infiltración de este tipo de discursos de extrema derecha en los fandoms de la cultura pop Ah, afectó realmente. de hecho, ¿no han visto lo relacionado con la rana, con el meme de la Sí. rana Pepe? Sí, Exacto, eso eso es lo que estaba está. pensando en este vídeo. no, triste. No vayan a 4chan. No O vayan a 4chan. sea, estamos en una época en empieza con un meme de la rana y termina en una toma de un Capitolio. Sí. Claro, sí, exacto. Entonces no es algo que no tenga consecuencias en la realidad. Y creo que, mira, fíjate cómo esto no tiene nada que ver con nada político, pero fíjate que cuando todo el alarmismo de que se va a caer Twitter, estábamos hablando de mudarnos, como si estuviéramos trasladándonos de un país a otro o de un pueblo a otro. Sí. Entonces, es como, miren, yo me compré una casa en otra ciudad que se llama Tumblr, por si acaso. No, es una cosa muy surreal porque habla del impacto que tienen las redes sociales en nosotros, ¿no? No, que quemen Twitter. Y que no es necesariamente malo o bueno, eso ya depende de cómo se use, pero yo sí que creo, y esto no lo podemos solucionar nosotros, pero sí podemos hacer presión para que los que lo tienen que solucionar lo solucionen. Yo creo que YouTube debería tener un cuidado con lo que visibilizan sus algoritmos, porque además es contraproducente, porque una de las características que tiene este contenido, como decíamos, es que es parasitario. Sí. Sí. Entonces, si tú estás favoreciendo constantemente este contenido parasitario, que hace que otra gente se vaya, que la gente que hace el contenido el cual parasitan se vaya, al final, ¿qué te va a quedar en tu red, no? Mm, ¿Qué va a ver la gente? eso es cierto, pero como decía, o sea, los creativos que tenemos no le quita responsabilidad, pero como decía, los algoritmos mismos los obligan a ese punto, ¿eh? Y después no es cuestión de criticar o no criticar. ¿eh? No, pero No, no me refiero a ellos, me refiero a YouTube. no, eso, Si tú, YouTube, como empresa, estás favoreciendo que este contenido parasitario sea el que más se vea, haciendo que la gente que hace el contenido del cual este depende se vaya, porque no puede más con el acoso, ¿qué vas a tener al final? O sea, es tirarse piedras de en hecho, el propio esto no solo- tejado. De hecho, esto no solo pasa en YouTube, está pasando en todas las redes sociales. sí, pero Cuando hubo cuando Facebook y sus redes como WhatsApp se cayeron, creo que el año pasado, en el mismo momento en que se cayeron, una persona que era ex trabajadora de Facebook estaba en la corte hablando sobre esto, de cómo es que estas empresas saben que sus algoritmos están compartiendo cosas dañinas y no están haciendo nada para evitarlo, no, es que no porque saben que les genera rentabilidad. es que simplemente no les Y interesa. con cosas dañinas no nos referimos a, ojo, porque quiero que quede claro, a gente que tenga un discurso político contrario al nuestro, que sea de derechas. Hay gente que es de derechas, pero que hace un contenido súper honesto. Sí, No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo exclusivamente a este contenido que tiende a ser de derechas, pero no solamente de derechas, porque también hay gente de izquierdas así, que se dedica a agarrar videos de otras personas que piensan lo contrario que ellos y ridiculizarlos, hacer contenido bullying, básicamente. sí. Es
lo quería recalcar porque no es un tema de, no, es que son malos porque están difundiendo un discurso conservador. No, porque la gente, evidentemente la gente conservadora, igual que yo, tienen todo el derecho a compartir sus opiniones en las redes sociales y a que se les escuche. Lo creo, firmemente. Perdón, estoy en la... Ok, tuve que salir un rato. ya para... Me están mirando raro en el restaurante por hablar. Ok, ya para pues, finalizar con Martín y hablar con la última persona, o sea, como dijimos ahorita antes, o sea, es por eso que sí es importante que la forma en la que nosotros hagamos contenido sea basándonos en discutir sobre los temas y generar espacios de discusión. Pero también otra cosa que me gustaría aclarar es que si alguno de ustedes es creador de contenido aquí, sean muy conscientes de lo que vayan a hacer, porque sí he visto gente que por tener esa actitud de ay, es que en internet nada se toma en serio, o ay, es que esto me genera más visitas, termina generando contenido, o sea, ya fuera que fuera contenido mediocre, sino que es contenido que puede generar intenciones nocivas, incluso si esta no es tu intención. Y además piensen que si tienen éxito haciendo una cosa, después su público les va a seguir pidiendo esa cosa. Sí, entonces piensen si realmente quieren dedicarse su vida a hacer ese tipo de contenido. Sí, porque al final termina todo el mundo siendo infeliz. Entonces, sí. Gracias Martín por dar tu opinión. Ahora me toca darle el último espacio a Adrián. Ok. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, vamos con la última persona que es Adrián. Entonces, Adrián Cuetro y terminamos. Entonces, Adrián Cuetro, adelante. Adelante. No se oye. Ahora sí, ya se te oye. Hola. Que hay una cosa que está bueno aportar, sobre todo en cuanto a la gente que hace contenido crítico de lo que sea, ¿no? A mí personalmente una de las cosas que generalmente me suele dar más confianza a la hora de consumir cierto contenido crítica de lo que sea es cuando citan autores o proporcionan bibliografía o proporcionan información, algo que te permita luego vos chequearlo por tu parte y decir, bueno, no, o sea, como no quedarse con la interpretación misma de la persona, que esto me hace, por ejemplo, pensar en lo que decía el otro chico Country, que decía esto de los juicios de valor y los juicios de hecho, ¿no? O sea, lo más fácil en contenido, incluso desde un punto de vista psicológico, lo que atrae más gente siempre es el sentimentalismo, el que sentirte identificado con algo, el despertar emociones. El despertar emociones es algo que es casi que es el bait, es el clic fácil. Twitter mismo, he escuchado alguna vez, he leído por ahí que dice que como que tiene ciertos algoritmos que intentan favorecer conversaciones que despiertan emociones en la gente, porque eso favorece la interacción y eso obviamente favorece la red social en su conjunto. Pero y siempre incluso veo canales que, por ejemplo, empiezan proporcionando un contenido más crítico, proporcionando bibliografía o cosas así. Incluso esos canales no se ven tanto, no se consumen tanto como otros lugares donde sí realmente hacen esto del clickbait, esto de aportar el sentimentalismo y todo eso. Entonces yo creo que más allá de que obviamente para fomentar el juicio crítico habría que leer mucho de muchas cosas, y eso no es viable ni para todo el mundo, pero sobre todo creo que es importante quizás ver de dónde sacan la gente la crítica que nos hacen, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿por qué decís esto? O sea, ¿de dónde sacaste esta idea? O sea, esta crítica es una crítica tuya, es una crítica basada en algo que leíste en un lado, o sea, eso, como criticar, como sobre siempre todo las ideas, ¿no? O sea, eso ya desde luego, eso siempre queda claro que críticas de ideas. A la persona jamás, porque como bien dijo, creo que lo dijiste vos, Marina, en algún punto, es criticar a la persona es lo peor que se puede hacer, porque eso no va a cambiar para nada
el punto de vista en absoluto. Eso psicológicamente hablando te puedo decir que no va a cambiar nada. O sea, al contrario, se va a trincherar más en su idea, porque por mis huevos por mis huevos que voy a tener yo la razón. Eso no aporta nada. No, es que se ponen a la defensiva. Mira, yo creo que estamos de acuerdo que hay muchos problemas que aquí no podemos arreglar. En sentido de, no sé, no puedo cambiar el sistema educativo. Mi novio, mi pareja, ahora está haciendo las prácticas, está haciendo el máster para ser profesor de plástica, de arte de secundaria. Y está haciendo las prácticas en un secundario que es complicado. Es de un barrio complicado, o sea, no complicado en el sentido de violento, sino que es de clase muy baja, de bajos recursos. Sí. Y si el colegio no es violento, es porque los profesores tienen muy buena disposición. La comunidad educativa del colegio realmente sorprende por lo comprometida que está, y aún así está muy limitada por lo que el sistema permite que puedan hacer, ¿no? Entonces, ahí hay cosas, el colegio las escuelas deberían ser muy diferentes a lo que son, y deberían promover cosas que son muy diferentes que las que son, y podemos pelear y podemos tratar de que eso cambie, y hay que hacerlo, pero al final, a efectos prácticos, nosotros ¿qué podemos hacer? No podemos cambiar lo que lo estábamos diciendo, no podemos cambiar el sustrato, el ecosistema, ¿no?, en el que se mueve una persona y que le hace ser quien es. Pero podemos tratar de ser una influencia benéfica. ¿No? Sí. Entonces, yo siempre pienso como que es el libre mercado de ideas, o sea, presentar algo y decir, y a ver si te gusta, a ver si no. También, la verdad es que cada persona también es como que yo pienso, lo digo ya como estudiante de psicología, toda persona tiene un motivo para pensar como piensa. La mayoría de las veces es producto de su historia de aprendizaje, ¿no? De cómo vivió la vida, de todo lo que le pasó, ¿no? Entonces, en algún punto puede no darse cuenta de que está fomentando, pues, discursos fascistas y totalmente horribles, y hay que hacerle darse cuenta quizás que está mal, pero desde luego hay que hacerlo con... No sé si sería tacto la palabra, pero yo creo que con dialéctica, o sea, demostrar un poco... Dialéctica. Sí, o por lo con menos, dialéctica, yo creo que la dialéctica es importante. O por lo menos ofrecer a la gente que está como ahí en la cornisa, ofrecerle otra alternativa. Yo no creo que el libre mercado de ideas sea tan libre, porque precisamente lo que hablábamos porque de el que tenga más influencia es el que cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan esto, pero igual podemos tratar de ser como una influencia más bien benéfica en ese sentido, y todos podemos hacerlo, o sea, seamos responsables de lo que decimos. Al final, incluso si tienes 4 seguidores, un tweet lo puede ver cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Fíjense, hace poco, no tiene nada que ver con esto, pero hace poco hubo una funa, una polémica tremenda en Twitter hispano, AniTwitter, y terminó llegándole al autor del manga. Que se puso triste. El del gallo, el manga del gallo. No, esa también, esa es otra. Estuvo la del manga del gallo, y también estuvo la de Inagabe, que bueno, lo acusaron de ser cosas muy feas por un par de one shots que tenía. Y el tipo se puso triste, obviamente, pero, o sea, lo que quiero decir es que al final estas cosas pueden... Hay que tratar de eso, de ser una influencia positiva. Y además, en concreto, quería matizar algo que dijiste, porque decías lo que apela al sentimentalismo al final es lo que llega más. Pero yo me doy cuenta de que son ciertas emociones las que llegan antes que otras, y en concreto creo que es el enojo y la rabia, porque, por ejemplo, en el todo caso... el mundo está enojado. Sí. Por ejemplo, son emociones altamente motivantes, o sea, la ira y la rabia son emociones que despiertan... De hecho, hay una sección del marketing que se llama así, marketing de ira. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis vídeos no son una cosa súper alejada, o sea, mucha gente me dice que llora con mis vídeos, ¿no? Yo les pongo sentimiento y creo que la gente lo nota, y mucha gente me ha dicho... cuando los videos de la golondrina me recuerdan que tengo sentimientos. Sí, me han dicho eso más de una vez, ¿no? Con el último que hice
cortar por la línea de puntos, fue una serie que a mí me dejó muy, muy tocada emocionalmente y traté de transmitirlo, ¿no? En lo que yo decía. Y a la gente se le transmitió, mucha gente me dijo, me tocó hondo, me lloré. O sea, es que si esa serie no te tocó es porque no la viste. Sí. Te está mintiendo. Entonces la cosa, a lo que voy es que al final eso también es sentimentalismo, por más que tenga argumentos. O sea, yo siempre trato, obviamente tengo mis sesgos, no lo hago perfecto ni mucho menos, pero siempre trato de dar todo el mundo tiene sesgos. Claro, pero siempre trato de que por lo menos sea una oposición argumentada, si hay que dar bibliografía, apoyarse en bibliografía, me apoyo, pero siempre tengo el componente emocional. Yo cuando hablo de One Piece me emociono y se nota, por eso a la gente le gustan mis videos de One Piece. Pero al final este tipo de emociones no son las que causan que el algoritmo explote. No, lo mismo. Entonces, ahí por eso siempre es este punto de la confrontación, la rabia, el. Sí, tengo que admitir que eso yo incluso no lo pensaba, no lo terminaba de creer, pero incluso cuando hay gente, o sea, a mí me pasa que estoy navegando por Twitter, estoy mirando mi timeline y de repente me aparecen tweets de me gustas de alguien que sigo, o directamente tweets que no tienen nada que ver, o sea, nada que ver con lo que yo retuiteo, lo que a mí importa, pero me doy cuenta de que son tweets que buscan una respuesta mía, buscan que piense yo algo, que diga algo, que me exprese. Entonces hay tweets que quieren que te enojes. Y a veces por cosas que no tienen nada que ver con esto, por cosas como los perros son unas mascotas horribles, son mejores los gatos. Claro. O sea, aparte Twitter es bastante inteligente en ese sentido. O sea, quiero decir, agarra y sabe, más o menos que sabe qué es lo que te molesta eventualmente y busca decir, mira, te voy a mostrar esto. Y vas a responder. Y es difícil salir de eso. Y directamente hay veces que cuando veo eso digo, no vale la pena. O sea, no vale la pena, o sea, desde luego no vale la pena que diga nada en un estado así de enajenado, pues no aporta nada, y tampoco aporta nada en general que diga, o sea, no, como que esto que decías de cambiar el mundo siento que es algo que se hace desde uno mismo, o sea, siendo un ejemplo de lo que quizás crees que está bien y ya está, no diciendo al otro sé como yo o nada. Claro. En eso de lo que dices del sentimentalismo, o sea, sí estoy de acuerdo, pero también se puede contrarrestar un poco si investigas muy bien el tema que vas a tratar. Yo cuando hice un video de The Old House, tienes que tener la voluntad de hacerlo. Sí, tienes que tener la voluntad de hacerlo. Tienes que haber leído mucho y sobre todo tienes que saber que, ni siquiera es que tengas que haber leído mucho, es que tienes que saber qué leer. ¿Qué es incluso? Leer, sí. O sea, porque si yo me dedico a leer Alaje, ya es lo único que leo. No. O sea, uno se puede poner a criticar, por ejemplo, o sea, lo que yo estudio psicología, pues me pongo a criticar la psicología y lo único que he leído es sobre tarot y sobre astrología y mucho no voy a poder criticar la psicología, ¿no? Es como... Sí, se entiende. Pero es donde yo digo, o sea, sí se puede hacer algo sentimentalista, pero sí tienes que tener las ganas o la voluntad de poder investigar sobre este tema. Yo cuando hice un video sobre The Old House y el acoso escolar, o sea, sobre el bullying, yo investigué muchísimo sobre el tema, porque sabía que era un tema muy complejo. No, pero sabes que también... aún así pude dar mis propias experiencias sobre cuando yo recibí bullying en el colegio. También yo creo que cuando uno dice algo que es sentimental, cuando uno está hablando desde sus sentimientos, que es súper válido, tiene que ser honesto. Sí. Tiene que ser honesto y decir son mis sentimientos. Decir, yo creo, a mí me gusta, a mí me hace sentir. Aunque bueno, si vas a hacer eso, también tendrías que estar preparado para decir, va a haber contraargumento, va a haber alguien que va a decir. Bueno, ok, pero es que tampoco se puede contraargumentar el sentimentalismo. O sea, si yo digo, a mí me gusta One Piece y alguien me dice, pues a mí no, y te está. Sí, pues muy bien, claro. Ahora, si yo te digo, One Piece es muy buena y te doy
ahí sí te tengo que dar los argumentos basados en narrativa, storytelling y no sé qué, pero si yo estoy hablando de por qué a mí me gusta, por qué a mí me emociona, ¿qué me van a contrarrestar? No tiene mucho sentido, simplemente es una opinión y es totalmente válida la de uno como la de otro. Sí, entiendo. O sea, creo que en ese sentido sí es verdad que cada uno como que tiene que poder, en todo caso, identificar qué le pertenece a uno y qué quizás está más en los hechos, ¿no? Es decir, poder ser honesto con uno mismo y decir, mira, esto es mi opinión, esto es lo que yo creo y está bien. Mira, me hicieron acordar una frase de un comunicador que se llama Pau Watzlawick, que decía, y lo voy a explicar brevemente, los dos términos que dice, es: el mayor error que comete la gente es tomar las verdades de segundo orden como verdades de primer orden. A ver, ¿qué significa verdad de primer orden y verdad de segundo orden? Resumido sería, las verdades de primer orden son los hechos, las verdades de segundo orden son las opiniones. O sea, básicamente sería que el mayor error que comete la gente es tomar las opiniones como hechos. Sí. Entonces, ahí es donde generalmente muchas veces la gente como que falla y no pasa nada. O sea, uno puede decir, esta es mi opinión y ya está, no es un hecho. Y eso también es, volviendo al tema de estos discursos forzados de los villanos y todo eso, que era el tema, aunque no lo crean, era el tema del podcast. Era el tema central del esto yo creo que tiene que ver con eso también. Porque incluso con un ejercicio de interpretación, cuando tú lo haces, cuando tú lo argumentas, sigue siendo una interpretación. Es decir, no puedes decir lo que dice mi profesor ¿se acuerdan cuando dije que había interpretaciones correctas, incorrectas, o sea, correctas, desviadas e incorrectas? Claro, realmente cuando uno entra en todo este tema de la muerte del autor, todo esto, estas correctas desaparecen porque no tienen sentido, entonces te quedas con las desviadas, que en este caso podrían llegar a ser las interpretaciones válidas, ¿no? Son aquellas que tienen sentido según el texto, pero que cada uno va a tener la suya. Entonces, lo que decía el profesor era que no hubiera una respuesta correcta, solamente válidas, no correctas, no quiero decir que no haya muchas respuestas incorrectas. ¿Sí? Sí. Pero siguen siendo interpretaciones, por más que sean válidas. Entonces, tampoco las puedes afirmar como una verdad absoluta, ¿no? Entonces cuando yo hago mis análisis, por más que me apoye en bibliografía y todo, esta es mi interpretación de esta historia, ¿no? Pero estos analistas y en general la mayor parte de los críticos que van a ver, agarran un video de Icebox, por ejemplo, que yo creo que es de los que mejores analizan, de los mejores analistas que tenemos en este sentido, van a ver que él lo dice como su interpretación, es su lectura, es lo que él encontró ahí. Si tú agarras a... Si tú agarras a estas personas de las que estábamos hablando, ¿no? Y analizas cómo lo dicen, esto es así. Y, claro. Y yo creo que ahí está también esta deshonestidad, ¿no? De decir, ¿por qué no eres honesto? ¿Por qué no dices, mira, yo soy facha y me gusta este villano porque es facha como yo? Sí. Yo creo que eso básicamente simplemente pasa porque como esta persona que estabas diciendo de que se comenzó a enemistar con sus propios seguidores, es como que al final, y esto es muy humano, o sea, cuando uno se repite tantas veces determinadas cosas, eventualmente se lo termina creyendo. O sea, si uno puede decir su opinión sobre determinadas cosas, y a veces si lo dice demasiadas veces ya lo comienza a tomar como una realidad, ya deja de ser una opinión. Eso pasa, o sea, es difícil terminar de disociarse siempre de que es una opinión y cuando pasa en realidad. Eso es una realidad humana, eso siempre pasa. Yo creo que le puede pasar a todo el mundo, pero por eso mismo hay que ser muy vigilante de uno mismo también, en ese sentido. O sea, yo me acuerdo que mi mamá la otra vez me retaba, estaba viendo mis videos y me retaba y me decía, Marina, es que repites demasiado que es tu opinión. Porque siempre estoy diciendo, yo creo que en mi opinión, a mí me parece, yo siento la impresión que me da, ¿no? Y lo repites demasiado. Ya sé que es tu opinión, debería ser obvio que es tu opinión. Y es como,
por un lado es para que no me funen y es como, pucha, no, mamá, no es obvio. Pero por otro lado, también yo creo que funciona como una forma de enmarcar el discurso que uno tiene, ¿no? O sea, yo no creo que tenga una verdad absoluta de nada, no creo que nadie la tenga. Siempre y cuando no se use como un escudo para decir que, como es mi opinión, debe Cualquier ser cosa. válida y, Sí, claro. y puedo justificar cualquier estupidez. Yo creo que sí, porque sí he visto Sí. en ciertas cosas, en especial con este tipo de cosas como el estilo CalArts, que mucha gente dice, es que es mi opinión sobre la animación. Y uno, pues, no, güey, al menos aprende de animación antes de dar una opinión. No, claro, la bueno, justifiques. Hay gente que eso literalmente es- lo usa para defenderse. Pero bueno, Claro, pues ya volviendo con lo de los villanos, lo mismo. Eso ya Pero con lo de los villanos, lo mismo. eso es lo que dijo mi profesor de literatura, aplica aquí también. Que no hay una respuesta correcta, no quiere decir que no haya muchas incorrectas. No, hay muchos incorrectos, sí. Entonces, Sí, es un... es eso. Es eso. Es una buena frase. Hay que usar la eslogan. Sí. Bueno, creo que con lo que dijo Adrián terminamos por hoy. Muchas gracias a todos los que quisieron participar. De nuevo, lamento muchísimo los que pidieron solicitud y no hablaron, pues que ya se nos alargó esto demasiado. Yo quiero animar para el próximo podcast que participen chicas. Chicas, sí, pidan la palabra, na- quiero oírlas a ustedes también. naturalmente van muchas chicas. Es la primera vez que solo voy para nombres. Pero chicas, ¿por qué? Yo las También quería. chiques van. Sí. Chicas y Am, chicas, den su opinión también. Entonces, de nuevo, mil disculpas. En otra oportunidad, cuando haga otro podcast, intenten hacerlo. Yo estoy abierto a que cualquier persona lo haga, siempre y cuando sea con el debido respeto tanto a la audiencia como al invitado y a mí. Marina, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Qué? Perdón, se me desconectaron los auriculares. Ah, era para decirte cómo te podemos encontrar y si tienes algún proyecto para avisar. Bueno, pueden encontrar mi canal en YouTube buscando Marina Golondrina y les va a salir, ahí está. Ha estado un poquito parado, pero estoy planeando varios vídeos. Uno de ellos va a ser sobre todo este tema, un poco en síntesis de lo que hablamos. Y voy a seguir con otro hablando sobre el tema de la hermenéutica, sobre la interpretación de textos y otro más sobre cómo la realidad afecta a la ficción. Así que se vienen cosas. Y aparte otros. Espero que con esta charla toda larga haya ayudado con algunos. Sí. Y muy y bien. eso. Y en Twitter como Marina Golondrinarte. Ahora me hice un Instagram, un Tumblr, me pueden buscar por ahí también. Y no sé, en Wattpad escribo cosas. Y Twitch. Sí, bueno, el Twitch. Toca desenvolverlo un poquito. Muy bien, si alguien viene por Marina, me presento, yo soy Mr. Guanuel, tengo un canal en YouTube que se llama El Salón del Ocio, hablo más que nada de animación occidental, aunque en diciembre planeo hacer un video sobre anime, a ver cómo me va. El último video que hice fue sobre Fluttershy y hablo mucho sobre el tropo del personaje femenino tímido. Bueno, en general del personaje tímido, pero le hago mucho énfasis a cómo se trata con personajes femeninos y cómo es que Fluttershy es un buen ejemplo de este tipo de personajes, por si alguien lo quiere ver. Hablo mucho de anime en ese video. El próximo video que planeo hacer, ya que estamos como en temas de mundial y fútbol y un montón de controversias con lo de Qatar, voy a hacer un video de Metegol hablando de la cultura del fútbol. Una película que de hecho está argentina. Sí. Chan. Chan. Entonces, pues si ustedes quieren pasarse, va a ser un video muy completo y algo largo. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por pasar. Y Marina, nuevamente muchas gracias por haber aceptado venir al podcast. No, de nada. Me lo pasé bien. Sí. Probablemente si Twitter no muere, voy a descargar este podcast y lo voy a poner en formato en YouTube. Entonces, para que estén atentos. Y nada más, un saludo y hasta luego.